Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Habíamos estado comentando acerca de un muchacho que es sanado, que aparentemente tenía una enfermedad derivada de una actividad de las tinieblas. Y el Señor Jesús, hablando acerca de la imposibilidad de los discípulos por echar fuera este espíritu, les dice o les exhorta acerca de esa poca fe. La fe, que nos parece pequeña o débil, puede alcanzar lo humanamente imposible. Este monte representa un obstáculo, una dificultad, un problema humano para nosotros imposible de solucionar. Pero por otro lado, la gente consagrada que conoce exactamente cuáles son los propósitos de Dios, su voluntad, su provisión, sabe que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Ya que esta fe se deriva de poder entender ese poder no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de la fe. Ahora, aquí podríamos pensar cómo orar para que ocurra un milagro. Cuando frente a una necesidad, tanto nuestra como de otros, debemos humildemente buscar la voluntad de Dios sobre esa cuestión. Padre, ¿qué te propones hacer en esta situación? Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Escuchó la voz del Padre y le puso atención. Ahora, cuidemos de no comenzar y terminar oración alguna diciendo torpemente: si es tu voluntad. En lugar de ello, debemos tratar de conocer la voluntad de Dios en cada situación particular y basar en ella nuestra oración. Orar por un milagro constituye una invitación, y escuchen esto bien, al Espíritu Santo para que se manifieste. Cuando ven ese propósito, Él nos lo hace saber, podemos comprender un poco más la forma como debemos orar, ya que sabemos que ese milagro se conecta con el propósito de Dios para mi vida. A menudo es importante utilizar algo clave para implorar un milagro: la palabra que nosotros hablamos. Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, los demonios, las tormentas y las finanzas. Mateo, por ejemplo, capítulo número 10, en el versículo número 1, que en algún momento de este estudio creo que lo mencionamos por un momento, nos habla de la autoridad que Jesús le da a sus discípulos. Y esto es importante porque cuando usted predica la palabra de Dios, usted tiene el respaldo de Dios para orar sobre estas áreas. A veces le pedimos a Dios que actúe cuando de hecho Él nos llama a emplear su autoridad actuando, por supuesto, a través de declaraciones que Él divinamente por su Espíritu Santo nos autorizó a declarar. Debemos declarar esa autoridad en el nombre de Jesús. Podemos ordenar que los fondos necesarios fluyan a nuestras manos,
que la tormenta se termine, que un demonio salga de alguien, que una aflicción nos deje o que una enfermedad desaparezca. Las palabras de Jesús fueron: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Cree en tu corazón que ya ha sido hecho. Con la unción de fe que Dios te da, proclámalo. Pero tengan presente, los milagros nacen de la fe en el poder de Dios. Esto no es una fórmula secreta o algo que dependa de la voluntad humana netamente. Esto acontece por medio única y exclusivamente del poder de Dios que opera en nuestra vida. Ahora, hay que tener claro que no es algo que va a ocurrir sin que yo me mueva en la palabra. En este mismo capítulo 17, por ejemplo, llegaron a Capernaum y viene Pedro y se le acercan los que cobran los impuestos y le dicen: ¿vuestro padre no paga las 2 dracmas? Y Jesús le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, versículo 25, de quienes cobran los impuestos o tributos, mejor, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? Los reyes de la tierra, ¿no? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le responde: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Entonces Jesús está declarando aquí que Él es el rey. No debería cobrarse impuesto, pero no tienen la revelación para entender esto. Jesús no quiere aquí comenzar un conflicto. No es el momento de comenzar un conflicto con Roma. No es el momento. Por eso dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale en suelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando Jesús envía a Pedro al mar, Jesús está mostrando que su palabra activa el poder. Él decretó: ve al mar y échala en suelo. Él decretó la palabra, pero el que tenía que hacer el movimiento de fe era Pedro. Y efectivamente así acontece. Pedro va y ya conocemos que sacó del pez lo que necesitaban para pagar. Y aquí yo quiero aclarar con este tema de la oración por el milagro, es que nosotros oramos porque tenemos una palabra, pero debemos ir y pescar, porque en la pesca que se deriva de mi fe, lo sobrenatural se activa. Yo creo que Pedro, un pescador experto, diría: no tiene sentido que en la boca de unos peces vaya a haber dinero. Sin embargo, el maestro lo dijo. Su palabra está comprometida, está de por medio. Yo voy a moverme en esa palabra. Y Pedro fue, y efectivamente el milagro aconteció. Entonces, el milagro también es el resultado de que yo me mueva en la palabra de alguien que tiene poder para hacerlo. Es que cuando usted hace una declaración de fe, reprendiendo un demonio, imponiendo manos para ministrar a través de la fe una palabra de sanidad, debe entender que no es usted, es Él el que dijo la palabra, es Él el que habló, es Él el que está diciéndonos: muévanse, que si ustedes se mueven, yo los voy
a respaldar. Ahora, en el capítulo 18, del versículo 1 al 4, se presenta la conversación de quién es el mayor en el reino. Jesús llama a un niño, lo pone en medio y les dice, si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tapeino es la palabra que utiliza en el griego para hablar de ser humilde. Y esta palabra significa o se traduce como rebajar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 5, el vocablo se aplica a un monte. Metafóricamente, esta palabra lo que nos está diciendo es que habrá que humillarse, envilecerse, rebajarse, y describe a una persona que está desprovista, ojo, de toda arrogancia y autoexaltación, no de la persona que es humillada por otra vil o groseramente, no tiene nada que ver con eso. Es una decisión personal del individuo que se despoja de todo esto y se somete a la voluntad de Dios. Eso es a lo que Jesús se refiere. Un niño no se complica. El niño actúa en consecuencia porque dice, yo puedo recibir algo de alguien importante si me humillo. No. Hijo, ¿quieres ganarte un helado? El niño piensa en la recompensa. No le importa humillarse. ¿Qué tengo que hacer? Nada, hijo, solamente ayúdame a llevar este mercado a la puerta. El niño no se complica, el niño se somete a la voluntad porque mira la recompensa. Y esto del reino de los cielos me lleva a mí a entender que si yo me humillo delante de mi Padre, como efectivamente la palabra lo dice, me recompensará en público. El ser como niño nos enseña que Jesús confronta la tendencia humana a ejercer la autoridad con un ejercicio de dominio sobre otros, por lo general con despropósito. El dominio, autoridad en la vida del reino que Dios quiere restablecer, porque no es establecer, es restablecer, porque lo perdimos cuando en el jardín del Edén el hombre desobedeció. Cuando Él habla de restablecer su reino en nosotros es para una vida victoriosa, llena de fruto, para echar fuera todo poder de las tinieblas, no para controlar a otros, a servir a nuestros propios intereses egoístas, no. Su llamado a ser humildes como un niño y a servir de corazón, como lo dice en Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, está hablando de establecer la pauta para que el creyente ejercite su autoridad como un agente del poder de Dios, del reino de Dios. ¡Qué extraordinario! Dios quiere, y aquí, usted que está escuchando esta enseñanza, aquí Él nos está mostrando su voluntad. Para los que se preguntan, ¿cuál es tu voluntad? Su voluntad. Que seamos canales, instrumentos del poder de Dios en la vida de otras personas, pero instrumentos de ese poder para la gloria de Dios, que únicamente podrá ser posible solamente si nosotros nos rendimos completamente a la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. El capítulo 18, versículo 19, nos dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta expresión que puede aplicarse
a la oración en general, no, tiene que ver más específicamente con la guía divina que debe de buscarse y recibirse en cuestiones, sobre todo del tema de disciplina, ¿no? Y usted dirá, ¿por qué disciplina? Porque cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, yo no voy a buscar venganza personal. Voy a dejar que Dios obre, porque su palabra dice que Él pelea por mí. Ahora, es importante también entender que este tema de la oración, del acuerdo, como algunos lo llaman, y que de hecho es un significado muy interesante, sufoneo. Mire, sufoneo, y de allí teléfono. O su etimología es sum, que es junto, y foneo, sonar. Sufoneo es sonar simultáneamente. Estar de acuerdo, estar en armonía. La palabra sinfonía, de hecho, viene de sufoneo. Metafóricamente significa que debemos orar al unísono. Y aquí es importante por un momento reflexionar en la forma como la familia ora, como el esposo ora y como la esposa ora. Porque si su foneo activa el poder de la oración en el acuerdo, ¿no? Un acuerdo tan poderoso que dice que si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, si los dos se ponen de acuerdo para orar por una cosa, el Padre maravilloso lo concederá en el nombre del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Si uno ora por un lado y otro ora por otro lado, difícilmente este poder se va a activar. Pero si la familia se pone de acuerdo, pueden lograr grandes cosas. Y este es un llamado de atención a la actitud de la iglesia, porque el versículo 20 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esta palabra implica la congregación. La iglesia debe orar al unísono. Y la oración principal de la iglesia debe ser la salvación del perdido. Este es el propósito. Id y haced discípulos. Este es el propósito. Predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en más, al nosotros proclamar la justicia de Dios, lo demás vendrá por añadidura. No quita el que la iglesia ore por las necesidades de la misma iglesia, pero sí que el poder de Dios se active para que la iglesia vea la gloria de Dios en la evangelización. Cuando usted ve la iglesia primitiva no se la pasaba orando por milagros. Los milagros eran una consecuencia de la predicación del evangelio. Lo acabamos de decir. Toda esta autoridad que Jesús imparte sobre los discípulos tienen un objetivo. No es exaltar a un hombre. Mire cómo hace milagros, mire cómo Dios lo usa. No. El objetivo de esta autoridad es que al predicar el evangelio, el respaldo del poder de Dios por el Espíritu Santo va a estar en la vida de quien lo predica. Entonces, importante ponernos de acuerdo para orar, para poder ver la gloria de Dios en la oración. Luego encontramos desde el versículo 21 en adelante la parábola del perdón. Y aquí es interesante, esta parábola me parece muy, muy interesante, porque es una parábola donde un hombre, o nos presenta a un hombre que debía 10,000 talentos. Y el hombre se fue, postró, suplicó, y el siervo fue movido a misericordia. O sea, su clamor tuvo eco, y el Señor le perdonó la deuda.
Pero lo triste es que dice que saliendo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, nada parecido a la cantidad que debía, y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y entonces él se postra, le ruega, no quiso, lo metió en la cárcel y se le olvidó la misericordia que el Señor anteriormente había tenido con él. El Señor se entera y, por supuesto, retroatrae su decisión y lo condena. Lo entrega a los verdugos, dice. ¡Wow! Esto es un paralelo, pienso yo, a la parábola o el ejemplo mejor de Jesús diciendo, antes de ver la paja del ojo ajeno, mire la viga que tiene en su propio ojo. Yo me he encontrado con esa situación en el ministerio, gente que juzga duramente a otros cuando ellos también cometieron errores y fueron perdonados. Se les olvidó y actúan con fuerza, con dureza, con despropósito. Y aquí es un tema, me parece a mí, en la dinámica del reino delicado, porque aquí dice que el Señor se enoja y lo entrega a los verdugos. Y hay una palabra muy bonita, ¿no? Que es la del perdón. Y es que las palabras preliminares de Jesús hacen especialmente crucial esta parábola del reino acerca del siervo que no perdonó, porque ofrece una advertencia contra la tendencia humana de olvidar el don de la gracia de Dios y perdonar. Y habla, por supuesto, contra la inclinación del alma de cultivar una actitud reacia hacia el perdón. Jesús demuestra cómo la actitud de no perdonar puede limitar lo que Dios haría en otros. Note usted que el consiervo encarcelado está todavía en prisión al final de la historia, lo cual revela una actitud intransigente, puede atar a una persona a circunstancias indeseables y perpetuar un problema que podía solucionarse con el perdón. Jesús enseña cómo el espíritu de no perdonar habla de los torturadores, literalmente cobradores de impuestos, ¿no? Exige un precio a nuestros cuerpos, mentes y emociones. Porque al final, cuando usted no perdona, el cuerpo a veces se enferma, la mente se daña pensando todo el tiempo en lo que me hicieron, me dijeron. Y en ese orden de ideas, la mente produce emociones negativas, que vuelvo y repito, traen enfermedad muchas veces al cuerpo. Finalmente, toda la persona del reino es aconsejada a mantener un corazón perdonador hacia todas las otras personas. Y si usted es una persona del reino, así debe ser su corazón. Los privilegios que tenemos del reino y el poder no deben ser mal manejados por nuestras emociones. Ahora, el no perdonar es potencialmente peligroso para cualquiera de nosotros. Con mucha frecuencia se cita Mateo 18:18 para aseverar la autoridad del creyente en oración. Pero el poder del que se menciona de atar y desatar, mire, se revela de inmediato como algo de mucho riesgo. Ojo a lo que digo, si la intransigencia a la hora de perdonar se mantiene entre nosotros, como ya lo he mencionado, diciéndonos a nosotros mismos gente del reino. Por eso, no guarde en su corazón ningún sentimiento adverso ante el perdón. El Señor nos perdonó, claro que nos perdonó. Hemos cometido errores que incluso la gente nos ha perdonado. Y si esto ha sido así, ¿cómo podemos encarcelar
en nuestros corazones a personas que de alguna manera buscan nuestro perdón. Recordemos que el perdón es un don divino, es un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Lo dije otro día, siendo un puñado de polvo formado por Dios, que la única diferencia es haber sido soplados con su precioso aliento de vida. A pesar de eso y de haber pecado, Él no nos mató. Él nos perdonó, no quitó la vida de Adán y Eva sobre la tierra. Las consecuencias fueron una muerte espiritual que por amor, Él a ese puñado de polvo envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos y morir por nosotros en la cruz. Así que, siendo esta la verdad bíblica, que tu corazón se llene del perdón de Dios para los demás. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No des lugar a este tipo de emociones en tu vida, en tus pensamientos, porque vivir con resentimiento, con rabia, con odio, hace que los únicos que terminemos realmente afectados seamos nosotros. Seamos libres, ofreciendo ese perdón que nosotros ya recibimos en el nombre de Jesús. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.